Y ahora, mi hermana, ¿escuchas? Si escuchas ahora, Dubrasca. Bueno, como que hay problemas por allí con el internet, me parece. Vamos a esperar que la hermana me haga la seña para ver si se puede comenzar. No sé si la pastora Rina o alguno de los que están allí, por favor, me pueda comentar. Me están diciendo que no hay audio. Ok, gracias al Señor. Gracias al Señor. Bueno, estamos agradecidos con el Señor. La noche de hoy estaremos ministrando algo tremendo, mi hermano. La noche de hoy estaremos ministrando algo poderoso, así que le voy a pedir en el nombre del Señor que usted, por favor, pueda ayudarme a compartir esto. Ayúdeme a compartir esto por amor a Jesús. Bendiciones a todos los que oyen y los que en los próximos días se conectarán con esta palabra. Bendiciones a todos. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias por estar allí con nosotros. Mi esposa les envía saludos. La noche de hoy estaremos tratando algo tremendo. La noche de hoy estaremos tratando algo tremendo, así que ayúdeme a que esto pueda avanzar. Si usted no puede compartir, usted puede comentar al respecto de lo que estaremos ministrando la noche de hoy. Gloria al Señor para siempre. Bendiciones, saludos a todos los pastores, líderes, ministros, profetas, siervos del Señor. Estaremos acá un rato la noche de hoy. Gloria al Señor para siempre. Bendigo la vida de la hermana Luz, que me parece que está por allí. Bendigo la vida de la pastora Rina, hermana Rina. Bendiciones, gracias por estar allí. Comente allí si usted va a estar allí, para yo saber que estará allí conmigo todo el rato que estaré aquí la noche de hoy. No sé cuántos minutos estaremos, pero vamos a estar. Tenemos un común propósito la noche de hoy. La gente que anda conmigo sabe el motivo por el cual yo hago este tipo de manifestaciones a través de este medio. Así que bueno, esperemos en el Señor que todos podamos estar allí. Hoy estaré hablando específicamente de la vida de un hombre llamado Jonás, el profeta Jonás, el cual recibió una asignación específica, y la asignación tenía que ver con hacer un llamado al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en iniquidad. Y sé que esta palabra le va a acomodar, a algunos le va a acomodar, a otros le va a incomodar, porque muchas veces amamos predicar pero odiamos a la gente. Muchas veces amamos predicar pero odiamos a la gente, porque hay un asunto de resentimientos, hay un asunto, esto tiene que ver mucho con lo que es el carácter, con las malas
actitudes que pueden haber aún en la vida de un hombre que haya recibido una asignación específica, como la que recibió Jonás, que era hacer un llamado al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en iniquidad. Gloria al Señor para siempre. Quiere decir que aunque Jonás había recibido una asignación, un llamado poderoso, encontramos, si analizamos profundamente, nos daremos cuenta que Jonás era un hombre que estaba dividido. Había un tema de resentimientos, porque hay hombres que aman profetizar, pero odian a la gente. A veces amamos predicar, pero estamos resentidos. Entonces vamos a descubrir algunas de las razones que motivaron a Jonás a ir en sentido contrario a la dirección que Dios estaba señalando. Jonás estaba resentido. Jonás estaba resentido. Jonás odiaba. Jonás estaba resentido. Así que a usted le conviene compartir esto. Seguramente alguno de los que estamos aquí nos sentiremos sumamente identificados con este mensaje. Así que ayúdeme a compartir esto. Envíeselo a su pastor, envíeselo a su líder, envíeselo a ese predicador que usted conoce, envíeselo a ese profeta que usted conoce. Hay gente que ama profetizar, pero que odian a la gente. Hay gente que odia aunque tienen una asignación. Entonces vamos a tomar el libro de Jonás, Jonás capítulo 1. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. La suerte cayó sobre Jonás. La suerte cayó sobre Jonás. Entonces, hay algo sumamente tremendo con esto. Hay algo sumamente tremendo. Lo voy a repetir nuevamente. Hay hombres que aman predicar, pero odian a los hombres. Hay hombres que han recibido una asignación específica, pero odian a los hombres.
Entonces, hay un asunto de que Jonás, y vamos a ver, porque muchas veces no entendemos la causa de las tempestades que estamos viviendo. Porque mucha gente lo que vive, he estado hablando mucho de esto, mucha gente lo que están experimentando, mucha gente lo que están sufriendo, tiene que ver con asuntos del corazón, con asuntos del corazón, con asuntos del corazón. La Biblia enseña o dice que aunque Jonás había recibido una asignación específica de ir a la ciudad de Nínive, la escritura sin embargo refleja que Jonás, debido a su resentimiento, debido a su odio, debido a un tema del corazón, determinó montarse en una nave, en un barco, decidió emprenderse en una dirección que iba totalmente opuesto a lo que el Señor había asignado. Porque había un tema, de división. Jonás estaba dividido entre su lealtad a Dios y sus emociones. Estaba dividido entre su lealtad a Dios y sus emociones. Lo voy a repetir, estaba dividido entre su lealtad a Dios y sus emociones. Quiere decir que aunque Jonás había recibido de parte del Eterno una asignación específica, lo voy a repetir, aunque Jonás había recibido de parte del Eterno una asignación específica, sin embargo Jonás estaba resentido. Y una de las razones por las cuales Jonás se sentía resentido era porque Dios estaba dando a los enemigos, escuche esto, Dios estaba dando a los enemigos una oportunidad para el arrepentimiento. Esa era una de las muchas razones por las cuales Jonás decidió ir en sentido contrario a la asignación que había recibido de parte del Eterno, porque había un tema de raíz, había un tema de heridas, de heridas, porque había un asunto de ofensas no resueltas. Estaba dividido entre su lealtad a Dios y sus emociones. Aunque Jonás amaba profundamente al Señor, de igual manera Jonás odiaba profundamente a sus enemigos. Aunque Jonás amaba la palabra, lo voy a repetir, aunque Jonás amaba al Señor, era un hombre que aunque había recibido una asignación específica de parte del Señor, odiaba profundamente a sus enemigos. Odiaba profundamente a sus enemigos.
Y fíjese lo tremendo y lo poderoso que es esto, porque el nombre de Jonás significa paloma, significa paloma. Y la paloma es un símbolo de docilidad. La paloma es un símbolo de mansedumbre. Cuando el Señor dice que debemos ser sencillos como la paloma, entonces, aunque el nombre de Jonás tenía un sinónimo de sencillez, aunque el nombre de Jonás era un símbolo de paz, a pesar de eso, a pesar de lo que su nombre representaba, el nombre de Jonás significa paloma, a pesar de lo que su nombre significaba, Jonás, con una asignación específica, odiaba a sus enemigos, odiaba a sus enemigos. Y la Biblia dice que a causa de ese odio, a causa de ese resentimiento, la Escritura dice que decidió embarcarse en sentido contrario a la dirección que había señalado el Señor. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor en el libro de Jonás capítulo 1, que cuando iban dirección a Tarsis, se levantó una gran tempestad en medio del mar. El asunto, mi amado, es que la tempestad no se levantó por los paganos que iban en el barco. La tempestad no se levantó por los gentiles que iban en ese barco, por los mundanos que iban en ese barco. La tempestad no se levantó por los idólatras que iban en ese barco. La tempestad se levantó por el profeta, por el hombre de Dios. La tempestad se levantó por el hombre que tenía la asignación divina que iba en ese barco. Porque muchas de las tormentas que se viven, porque hay un asunto de raíz y hay un asunto de heridas no resueltas en la vida de muchos hombres de Dios, que las tormentas que viven, que las desgracias que viven, que las circunstancias que viven, que las tragedias que viven, tienen que ver con asuntos del corazón. Hay un asunto de carácter o en el carácter de muchos hombres que, aunque han recibido una asignación específica de parte del Eterno, amado, porque lo que estamos esperando de parte de un hombre que ha recibido asignación divina es que manifieste el amor divino. No estamos esperando de un hombre que ha recibido una asignación divina algo contrario al amor divino. Hay hombres que han recibido una asignación divina, hay hombres que han recibido un llamado poderoso. Escucha esto que es tremendo. Jonás estaba molesto por el asunto de demostración de misericordia, porque Jonás, aunque tenía una asignación divina, no podía entender qué razón tenía Dios. ¿Qué razón tenía Dios en el asunto de una demostración de misericordia hacia los enemigos? Amado, porque Dios ama a los que te odian a ti.
Amado, porque Dios ama a los enemigos de su pueblo. Pero Jonás estaba molesto y dice, escuche esto, que en Jonás se manifestó una obstinada resistencia a la voluntad divina. Su nombre sea la gloria. Entonces, lo que esperamos de los profetas de Dios es una actitud distinta. Lo que estamos esperando de los profetas de Dios es una manifestación del amor divino. Lo que estamos esperando de los profetas de Dios es una demostración de misericordia. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, la reacción de Jonás fue una reacción muy humana, porque necesitaba conocer más del amor divino. Necesitaba conocer más del amor divino. Aunque Jonás tenía una asignación divina, conocía muy poco acerca del amor divino. Lo voy a repetir, aunque Jonás tenía una asignación específica, aunque Jonás tenía una asignación divina, Jonás conocía muy poco acerca del amor divino. Y cuando hemos conocido el amor divino, podemos amar a nuestros enemigos. Cuando hemos conocido el amor divino, podemos manifestar misericordia hacia nuestros enemigos. Cuando hemos conocido del amor divino, el asunto, y está fuerte, es que había un asunto de resentimiento. En una oportunidad un predicador dijo, amo predicar pero odio a la gente. Amo predicar pero odio a la gente. Amo predicar pero aborrezco a la gente. Amo predicar pero mis actitudes no concuerdan con las actitudes que hay o que deben haber en la vida de un hombre que ha experimentado el amor divino. Porque lo que estamos esperando de un hombre que ha experimentado el amor divino son actitudes idóneas que concuerden con lo que es el amor divino. Hay gente que ama predicar pero está resentida. Hay gente que ama predicar, pero tiene amargura. Hay gente que ama predicar, pero tienen un tema de falta de perdón. Hay gente que ama predicar, pero tienen resentimiento. Hay gente que ama predicar, pero hay un asunto de heridas no resueltas en la vida de muchos hombres que aman predicar. Entonces lo que según se cree, era que estos ninivitas habían sido los autores intelectuales, los autores materiales del asesinato de la familia de este hombre llamado Jonás.
Entonces, aunque Jonás tenía una asignación divina, se enojó por el hecho de que Dios pudiese demostrar, de que Dios pudiese hacer, de que Dios pudiese demostrar misericordia. A su nombre sea la gloria. Entonces Jonás no aceptaba este hecho. Jonás no aceptaba el hecho de que Dios pudiese brindar a los enemigos la oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué era lo que esperaba Jonás? Que la ciudad no se arrepintiese. ¿Qué era lo que esperaba Jonás? El fuego y el juicio contra los enemigos. ¿Qué era lo que esperaba Jonás? Que viniera sobre la ciudad de Nínive la desgracia y la tragedia. Porque había en el corazón, escuche, porque había en el corazón un tema de heridas no resueltas. Un tema de heridas no resueltas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay hombres que aman predicar, pero que odian a la gente. Entonces Jonás tenía una asignación divina, pero odiaba a los hombres. Había un asunto arraigado en el carácter de este hombre. Había un tema de actitudes, porque más adelante en el capítulo 4, si usted revisa la escritura, usted quedará por entendido de que en Jonás había una molestia, en Jonás había una rabia, en Jonás había una amargura. Pero esas no son las actitudes que estamos esperando, Pastora Rina. Esas no son las actitudes que estamos esperando de un hombre que haya experimentado el amor divino. Porque fácil es amar a quienes nos aman. Fácil es saludar a quienes nos saludan. Pero usted sabe que es difícil amar. Por eso el Señor dijo: de cierto, os digo, amad a vuestros enemigos. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Entonces, para ir cerrando la reflexión de esta noche, Jonás estaba resentido. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuche, le voy a leer algo de la palabra del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El verso 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: vení, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y usted sabe sobre quién cayó la suerte. La suerte cayó sobre el hombre que se supone tenía conciencia profunda
acerca de lo que era el amor divino. El mal que había venido contra esa gente explícitamente tenía que ver con el hombre que había recibido la asignación divina. La tempestad que había venido contra aquella gente tenía que ver explícitamente con el hombre que había recibido la asignación divina. Gloria al Señor para siempre, porque nosotros tenemos que ser analíticos. Hay gente reprendiendo vientos que no pueden ser reprendidos, porque hay un asunto de raíz. La Biblia dice que la calma vino. Escuche, la Biblia dice que la calma vino cuando el hombre que tenía la asignación divina fue arrojado. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Esto está tremendo. El verso 11 dice: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Porque hay situaciones que se viven por la desobediencia de un hombre de Dios. Hay situaciones que se están experimentando debido al hombre que recibió la asignación divina. Y los paganos dijeron: ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Y él dijo: arrójenme. Porque hay un tema, mi estimado, por eso nosotros debemos filtrar nuestra vida y nuestras circunstancias y lo que se vive y lo que se experimenta, amado, porque está escrito que la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Y hay un asunto de corazones que están divididos. Hay un asunto de corazones que están enojados con Dios. Hay un asunto de corazones que están resentidos contra los enemigos. Hay muy poca conciencia en mucha gente acerca de lo que es el amor divino. Hay un tema de raíces en el corazón de mucha gente, en el corazón de muchos pastores, en el corazón de muchos predicadores. Gente con actitudes totalmente ajenas y contrarias a lo que deberían ser en la vida de un hombre que ha experimentado la misericordia divina. Hay un asunto de heridas y de deudas que no han sido canceladas. Jonás amaba al Señor, pero odiaba el hecho de que Dios pudiese tener misericordia. Jonás amaba al Señor, pero odiaba el hecho, despreciaba el hecho, aborrecía el hecho de que Dios pudiese tener misericordia, odiaba el hecho de que Dios pudiese salvar a esa gente, porque había un tema de herida, porque había un tema de raíz. Hay gente que ama al Señor, hay gente que ama al Señor, hay gente que han recibido una asignación específica, pero tienen muy poca conciencia acerca de cuán grande es el amor de Dios. Por eso dice la Escritura en el libro de Jonás. Escuche, para ir cerrando. Escuche lo que dice la palabra, no se vaya.
en el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se apesadumbró y se enojó el hombre que había recibido la asignación? Porque Dios vio lo que hicieron los hombres, que se convirtieron de su mal camino, y el Señor se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y a Jonás le apesadumbró, a Jonás le enojó, a Jonás le chocó el hecho de que Dios pudiese hacer misericordia con los enemigos. Dice la escritura que Jonás se apesadumbró. Dice la escritura que Jonás se enojó en extremo. Porque Jonás, aunque tenía una asignación divina, Jonás tenía muy poca conciencia acerca de lo que era el amor divino. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dios te bendiga, mi hermano Engelbert. Saludos, ministro. Y entonces dice que Jonás oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando en mi tierra. Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice la escritura, escuche, dice la escritura que Jonás se enojó tanto que le dijo al Señor: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mejor me es la muerte que la vida, que ser un espectador del hecho de que tú hayas hecho misericordia con hombres que no tenían la capacidad para discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Y le dijo el Señor: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería. ¿Y qué era lo que estaba esperando Jonás que aconteciera? ¿Qué era lo que estaba esperando que aconteciera el hombre que había recibido la asignación divina? Estaba esperando que Dios destruyese la ciudad. Estaba esperando que Dios destruyese a los enemigos. Gloria al Señor. Hay hombres que predican muy bien, pero tienen muy poca conciencia acerca del amor divino, y por eso es que sus actitudes hacia los demás no corresponden, no concuerdan, no son idóneas con la asignación divina que han recibido, porque aunque tienen una asignación divina, muy poca conciencia tienen acerca de la misericordia y del amor divino. Entonces vea lo que dice la palabra. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces Jonás, que tenía una asignación divina, se alegró más por el hecho de una calabacera que creció que por el hecho de que Dios hubiese hecho una demostración de su amor divino. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Porque había un asunto, mi hermano, las actitudes que no corresponden con el amor divino, las actitudes que no concuerdan con la misericordia.
las actitudes que no concuerdan con la gracia, las actitudes que no concuerdan, que no concuerdan en la vida de los hombres que se supone deberían de tener una conciencia profunda acerca de lo que es el amor divino. Hay gente que ama predicar, pero están resentidos. Entonces dice que Jonás se sentó. Jonás no estaba esperando el hecho de que Dios pudiese hacer misericordia. Es tremendo. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Escuche esto, escuche esto. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Porque había un tema, y es el tema, Pastora Rina y todos los que están allí. Hay gente que no está en condiciones para predicar, porque si usted no ama, usted no puede predicar. Si usted tiene poca conciencia acerca de lo que es el amor divino, usted no debería de estar en un púlpito. Por eso es que la iglesia está bajo un espíritu de juicio. Y la iglesia está bajo un espíritu de juicio. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué la iglesia está en un espíritu de juicio? Porque hay gente predicando que está resentida. Hay gente predicando que está en amargura. Hay gente que está predicando. Hay gente que está predicando, pero tienen odio. Y por esa razón es que la iglesia está bajo juicio. La tormenta en medio del mar no vino por causa de los paganos. La tormenta en el mar vino a causa del hombre de Dios que iba en el barco. Fue a causa del hombre que tenía la asignación divina que vino el espíritu de juicio. Fue por causa del hombre que tenía la asignación divina que casi mueren todos los que iban en la nave con él, a causa del hombre que se supone que debería de tener actitudes acordes al amor divino. Hay gente que ama predicar. Hay gente que ama predicar, pero que no aman. Hay gente que ama predicar, pero están resentidos. Hay hombres que aman predicar, pero están enojados. Hay hombres que aman predicar, pero no entienden las demostraciones del amor divino. Hay hombres que aman predicar, pero no entienden las demostraciones de las misericordias del Eterno. La Biblia dice que para siempre son sus misericordias. Entonces, hay un espíritu de juicio. ¿Y sabes por qué hay tantas circunstancias? ¿Sabes por qué tenemos tantas circunstancias dentro de la iglesia? ¿Usted sabe por qué hay tantas situaciones incomprensibles dentro de la iglesia? Usted entenderá las razones por las cuales hay tanta tragedia dentro de la iglesia. Usted entenderá las razones por las cuales hay tanta tragedia dentro de la iglesia. Porque hay gente que ama predicar, pero ese que ama predicar está enojado con Dios. Porque Jonás, aunque tenía una asignación divina, estaba dividido en su corazón. Estaba dividido en su corazón. Estaba dividido en su corazón. Su reacción no fue la reacción que nosotros, usted y yo, estaríamos esperando de un profeta que tiene conciencia profunda.
acerca de lo que es el amor divino. A su nombre sea la gloria. Entonces hay gente que literalmente va a tener que ser arrojada. Porque la Biblia dice, Jonás dijo, yo sé que por causa de mí es que les ha venido este mal. Por causa del profeta, por causa del que tenía la asignación divina, por causa del que había recibido una asignación específica de ir a pregonar un mensaje en una nación enemiga. Quiere decir que muchas de las circunstancias que se viven tiene que ver específica, explícitamente con hombres y con mujeres que han recibido una asignación divina. Las tormentas que se viven, hablé de esto y he estado hablando mucho de esto. Las tormentas que se viven, nada tienen que ver con los paganos que hay en una ciudad. Las tormentas que se viven tienen que ver explícitamente con muchos hombres de Dios que hay en la ciudad. Su nombre sea la gloria. Entonces, esperemos en el Señor, que todos los que escuchen esta palabra, los que la hayan escuchado, los que la estén escuchando, puedan entrar en un momento de reflexión. Usted no puede predicar odiando a la gente. Usted no puede predicar esperando que Dios desate su ira contra la gente. Pero hay gente que ama predicar, pero que odia. Qué grandísima contradicción la que tiene mucha gente, hermano Jackson, hermana Dubrasca, pastora Rina y todos los que están allí. Qué grandísima contradicción es la que tiene muchísima gente, porque muchísima gente ama al Señor, pero esos que dicen amar al Señor odian a la gente. Qué gran contradicción hay en la vida de mucha gente que ama predicar. Mucha gente ama predicar. Mucha gente ama el púlpito. Mucha gente ama exponer la palabra. Pero hay un espíritu de juicio en ellos. Hay un espíritu de religiosidad en ellos. Así que, bueno, damos gracias al Señor. Esta es una palabra que estuve meditando durante el trayecto del día de hoy y decidí compartirla por acá. Lo que se vive, porque hay gente que vive reprendiendo diablos y demonios. A veces creemos que son los demonios los que han levantado guerra. A veces creemos que son los demonios los que han levantado tormenta. A veces creemos que son principados y potestades. A veces creemos que son los idólatras, los que han enviado hechicería contra nuestras vidas. A veces creemos que estamos bajo ataques demoníacos. Pero muchas de las cosas que la gente está experimentando ahorita mismo, tiene que ver con un espíritu de juicio que hay en muchos, porque hay poca conciencia acerca de lo que es el amor divino. Pero Dios ama, Dios ama a los que te odian. Y si Dios ama
a los que te odian, tú debes amar a los que a ti te odian. Si Dios ama a los que te odian, entonces tú debemos amar lo que Dios ama. Porque no corresponde el hecho de que siendo predicadores de la palabra, nosotros sigamos odiando y aborreciendo a la gente que nos odia y que nos aborrece. No corresponde en sentido de la demostración del amor divino que debería de haber en la vida de un hombre que ha recibido semejante asignación divina en su vida. Y por eso siempre rogamos al Señor, siempre rogamos, tenemos a mucha gente en oración, siempre rogamos al Señor que en nuestras vidas, nuestras actitudes, porque Jonás dice la Escritura que se enojó hasta la muerte. Estaba amargado por el hecho de que Dios hubiese perdonado a esa gente. Odiaba el hecho de que Dios hubiese enviado un espíritu de arrepentimiento a esa gente. Jonás odiaba el hecho de que Jonás odiaba el hecho de que Dios pudiese perdonar a esa gente. Jonás odiaba el hecho de que el Eterno pudiese extender su salvación a esos paganos, a esos gentiles, a esos enemigos. Jonás, aunque amaba al Señor, odiaba las almas de los hombres, porque había un asunto. Usted sabe por qué hay espíritu de juicio sobre tanta gente. Usted sabe por qué hay espíritu de juicio sobre tanta gente. Porque hay un asunto de heridas. Y nosotros necesitamos permitir. Yo lo hablo por experiencia propia. Después, más adelante, algún día les hablaré de eso. Pero hay gente que está predicando que está rota. Hay gente que está predicando que tiene heridas. Hay gente que está predicando que no ha sido tratada por el Señor. Hay gente que está predicando pero que no han sido operadas por la mano de Dios. Hay gente que está predicando pero en lo más profundo de su corazón están enojados con Dios. Hay gente que ama predicar, gloria al Señor, pero hay un espíritu de juicio en ellos. Hay gente que ama predicar. Hay gente que ama predicar, pero en ellos hay enojo, en ellos hay ira. Entonces son actitudes que usted y yo no estamos esperando que sean manifestadas a través de la vida de un profeta. Porque mucho se ha hablado acerca de la vida de este profeta llamado Jonás, pero había un asunto profundo, mi hermano, porque Dios ve no lo que está delante de sus ojos. Hay gente cuyas manifestaciones tienen que ver con situaciones que no han sido sanadas en el corazón. Y por eso es que aunque ellos son ministros, manifiestan esas actitudes. Aunque ellos son ministros, siguen manifestando el rechazo. Aunque ellos son ministros y aman el predicar la palabra, gloria al Señor, siguen manifestando actitudes que no son acordes, que no concuerdan con la vida de un hombre o de una mujer que han experimentado el amor divino.
Entonces, el tema del hecho de que Jonás haya tomado una dirección contraria, porque hay gente que está dividida. Hay gente, escuche, hay gente que ama al Señor, pero que sus emociones los dominan fácilmente. Una persona que vive dominada por sus emociones, porque emocionalmente esto fue un choque para Jonás. Emocionalmente fue un golpe para Jonás. El hecho de que Dios hubiese manifestado el deseo de hacer misericordia hacia los enemigos. Para Jonás fue un choque, porque hay gente que aunque aman predicar, emocionalmente son una desgracia. Hay gente que aunque ama predicar, emocionalmente hay gente que emocionalmente está dislocada. Y por eso es que hay un espíritu de juicio, amado, que Dios ha desatado contra mucha gente, que Dios ha desatado contra muchos hombres que aman predicar, contra muchos hombres que han recibido una asignación divina, porque no tienen conciencia. Y por eso es que hoy en día se predica muy poco el evangelio a los perdidos, porque la iglesia está resentida, porque hay odio, porque hay discordia en la iglesia, porque hay rencilla, porque hay gente resentida, porque hay gente que van al mismo culto, pero se odian. Y por eso es que hay juicio, hay un espíritu de juicio y hay tormentas que Dios ha despertado. Porque hay gente que ama predicar, pero que odian al que se sentó a su lado. Hay gente que ama predicar, pero no toleran el hecho de que Dios haya hecho una demostración de misericordia contra ese a quien ellos odian. Y por eso es que se vive lo que se vive. Por eso es que hay tormenta en la iglesia. Su nombre sea la gloria. Entonces, espero en el Señor que nosotros podamos reflexionar acerca de esta palabra. Necesitamos mirar al corazón. Amado, no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios quiera tener misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Por eso, hagamos misericordia con quien Dios haya determinado hacer misericordia. Necesitamos amar lo que Dios ama. Doy gracias al Señor por esta noche, doy gracias al Señor por sus vidas, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermana Dubrasca, hermano Jackson, amigo, pastora Rina, pastora Amada Rina, hermano Engerbe, toda la gente que ha estado por allí, toda la gente que se ha prestado para escuchar este mensaje. Yo les bendigo la noche de hoy en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ya estamos retirándonos por la noche de hoy. Y ruego al Señor, bendigo la vida de Keiner Ramírez. Ruego al Señor, Dios nos levante hombres que no solamente tengan una asignación divina. Ruego al Señor que nos levante hombres que tengan una conciencia profunda acerca de lo que es el amor divino. Esa es la manifestación que estamos esperando de un verdadero hombre de Dios. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Gracias por haber estado allí la noche de hoy. Nos seguimos viendo. La paz del Eterno. Gracias.